Ya ahora creo que ya está empezando la grabación. Comparto la pantalla. Ya. Entonces, el ciclo de Haber-Bosch es... ¿cómo explicarlo? El objetivo del ciclo de Haber-Bosch es determinar este delta HU, que es la entalpía de red. ¿Ya? La entalpía de red se define como la entalpía del proceso. Perdón. Se define como la entalpía del proceso en el cual tú tienes los átomos en forma de gas ionizados, ¿ya? Y quieres calcular cuál es la entalpía del proceso para que esos gases ionizados se transformen en el sólido cristalino que tú estás analizando, ¿ya? Entonces, para ello se hace uso de la ley de Hess, ¿ya? Que eso no sé si lo recuerdas de química general, del capítulo de calorimetría. ¿Puedes más o menos definirme qué es la ley de Hess antes de continuar? Para llegar a una reacción final se podría hacer en una serie de pasos Exacto. de distintas ecuaciones y Ajá. sumarlos de delta H. Exacto. Entonces, tú puedes obtener la entalpía de una reacción global a partir de la suma de los diferentes pasos que usas para llegar a esa última reacción. En este caso, la reacción que se usa es la de formación, ¿ya? Es decir, que tienes los compuestos de tu sólido cristalino en estado elemental y los juntas para formar el sólido, ¿ya? Justamente la entalpía de formación es algo que ya se ha calculado, ¿ya? Es un valor que puedes consultar fácilmente en tablas y que es relativamente sencillo de obtener. Por eso se usa esta entalpía de formación como un proceso para poder determinar la entalpía de red. ¿Ya? Entonces, lo que se hace es desglosar la entalpía de formación de forma tal que en uno de esos pasos ocurra el proceso de formación de red. ¿Ya? Entonces, tú solamente quieres que en uno de esos pasos haya este proceso de formación de red. ¿Ya? Y que el resto de pasos sean entalpías que tú puedas calcular de forma sencilla. Entonces, recordando que la entalpía de formación, creo que así se puede ver un poco mejor. Ya, recordando que la entalpía de formación usa los compuestos en su estado elemental. En este caso están analizando el caso del sodio con el cloro. Entonces, lo que se hace es tener sodio en estado sólido, ¿ya? Es decir, sodio metálico, gas cloro diatómico, para que formen el cloruro de sodio, ¿ya? Y este es un valor que ya conoces porque es la entalpía de formación del cloruro de sodio. Con estos elementos, que es sodio en estado sólido y gas cloro diatómico, se los trata de llevar a un estado de ionización. Entonces, para ello, primero se calcula la entalpía de sublimación del sodio gas, ¿ya? Recordemos que el proceso de sublimación es pasar del estado sólido al estado gaseoso. Entonces, esto sí es algo que se puede realizar en un laboratorio con condiciones controladas, en el que se produce el proceso de sublimación para el sólido, perdón, para el sodio. Entonces, este primer delta H corresponde a la sublimación del metal de sodio para que este se transforme completamente en gas. El siguiente proceso que ocurre es el de separar la molécula de cloro, que sería dicloro, en sus elementos, átomos, que son cloros. Perdón. Pregunta. Espera un momento, por favor.
Perdón, disculpa. ¿Qué me ibas a preguntar? Sí, es que quería preguntar si, entonces, al menos se podría decir de como en forma general, primero si queremos hacer toda esta reacción, primero tendríamos que cambiar de estado, ¿cierto? Y después agregar o quitar electrones. Si pierde o gana electrones esa sustancia. Ah, ese es el proceso, ¿ya? Por eso, en este caso, lo primero que se hace es pasar el sodio, que está en estado sólido, a estado gaseoso. De ahí lo que se realiza es separar la molécula de cloro, que está formando un átomo, ahora separarlo, perdón, que estaba formando una molécula, separarlo en los átomos que la conforman. Luego de ello, se usa el sodio que está en estado gaseoso y hacemos que pierda un electrón, ¿ya? Esto sería la energía de primera ionización. En otro caso, si no estuviéramos trabajando con sodio, sino que estuviéramos trabajando, qué sé yo, con calcio o con algún otro metal alcalino térreo, como sería el bario, entonces no solo tendremos que preocuparnos por la energía de primera ionización, sino también por la energía de segunda ionización, ¿ya? Es decir, que aquí tendríamos que ionizar 2 veces el, el metal alcalino térreo, que supongamos que sea calcio, ¿ya? Para que pierda un electrón y luego el siguiente. Porque recordamos, esas energías suelen ser diferentes a medida que vamos quitando más electrones, ¿ya? Pero en este caso, como es sodio, solamente tenemos la energía de primera ionización. Todas esas energías ya están calculadas, ya están en diferentes tablas, así que es algo que sí conocemos. De ahí, el siguiente proceso que sigue es transformar este gas cloro, que se encuentra ya en átomos, en respectivos átomos de cloro, y ahora se hace que absorba un electrón, ¿ya? Este tipo de absorción de electrones también ya está registrado en tablas, son valores que se pueden conocer con facilidad. Y por último, ya tenemos los componentes del cristal, ¿ya? Del sólido cristalino o del sólido iónico, en estado gaseoso y de paso que ya están ionizados. Es decir, tenemos el ion de sodio más en estado gaseoso y el ion de cloro menos en estado gaseoso. Entonces, este último paso va a ser el que corresponda a la energía de red, ¿ya? O la entalpía de red. Entonces, podemos decir que la entalpía de formación, que es un valor que ya conoces, va a constar de la entalpía de sublimación, de la entalpía para disociar el cloro en sus átomos, la entalpía de ionización del sodio y la entalpía de absorción de un electrón para el cloro, y finalmente más la entalpía de red, ¿ya? Entonces, con todos estos resultados, como tú conoces estas primeras 4 entalpías y también conoces la entalpía de formación, entonces puedes despejar la entalpía de red. ¿Hasta ahí alguna pregunta o alguna consulta? Sí, hay eso que decía de que dependía en las energías de la energía de ionización. Ahí no tendríamos que ponerle coeficientes, digamos, 2, dependiendo de si se hacen 2 ionizaciones, ¿cierto? Porque cada delta H es distinto para cada ionización. Sí depende del proceso. Es decir, por ejemplo, aquí te puedes dar cuenta que la energía de disociación del átomo cloro, perdón, de la molécula de cloro, se le está dividiendo para un medio, porque esta entalpía corresponde cuando cuando una molécula de cloro 2 se disocia y forma sus átomos de cloro. Pero en cambio, en este proceso tú estás analizando media molécula de cloro, ¿ya? Porque tú lo que quieres analizar es únicamente un solo átomo, ¿ya? Por eso aquí lo multiplicas para un medio. Si en otro caso no estuviéramos trabajando con cloruro de sodio,
sino que estuviéramos trabajando con cloruro de calcio, entonces aquí ya no tendríamos que dividirlo para un medio, porque lo que nosotros queremos es analizar el caso para cuando obtenemos 2 átomos de cloro, ¿ya? Y en tal caso, aquí sí tendríamos que aumentarle, multiplicarlo por 2, porque al final lo que nosotros queremos es tener 2 átomos de cloro, perdón, 2 iones de cloro en estado gaseoso, ¿ya? Por eso depende a la reacción, a los componentes que tú quieras llegar, a los componentes, perdón, a los componentes bases y al sólido final al que tú quieres llegar, ¿ya? ¿Alguna Entonces pregunta? en esa parte donde decía que es un medio de la energía de disociación, eso tendría que ser 122 dividido para 2. O ya Exacto. está ahí considerado. Ah, ya. Aquí creo que te dan únicamente la energía, la entalpía de disociación, ¿ya? O sea, te dan del paso completo. No estoy seguro si ya lo multiplicaron por el 1, pero yo creo que es directamente la entalpía de disociación, ¿ya? Pero bueno, entonces, como ya tienes el proceso ya dibujado, ya tienes todo esto analizado, entonces ya puedes finalmente obtener la entalpía de ionización. Perdón, la entalpía de red para el sólido que tú estás analizando. ¿Hasta ahí alguna otra consulta o algo que no esté quedado en claro aquí? No está todo claro. He estado tratando de conseguir ejercicios con más que todos los valores de aquí, pero no encuentro todos, los encuentro a medias. No sé si tengas algún ejercicio de clases que quieras revisar. Sí, el profesor nos está explicando algunos ejercicios. Ya, si quieres, puedes compartir el ejercicio ahorita o me mandas una foto por WhatsApp para poder analizar el ejercicio. Pero va a ser mejor. Ya. ¿Ya me pasaste el ejercicio? ¿O todavía no? Sí, en el grupo. El grupo. Ah, ya, ya. Listo. Para que mi internet está un poco lento por el momento.
Listo, entonces el ejercicio que dice, analiza allá para el magnesio, el bromuro de magnesio. ¿Ya? Y ahí les dan las respectivas entalpías. La de sublimación, ionización, la de vaporización, disociación. Ya, vaporización porque el bromuro lo tenemos en estado líquido. Listo. Ahí creo que me habían comentado que tuvieron un problema porque el bromuro lo pusieron como +2 directamente. Pero bueno, entonces, déjame abrir un Excel y vamos realizando el ejercicio. Hasta mientras, a ver. Hasta mientras, aquí, el ejercicio. Y vamos identificando cuál es la información que realmente nos interesa a nosotros. Que sería la de acá. Entonces, todo este resto podemos eliminar. Esto se puede eliminar. No. Control Z. Yes. Control Z. Ya. Y nos queda esta información. Ya. Entonces, empezamos con el bromuro de magnesio. Ya. Aquí, bromuro de magnesio. Bromuro de magnesio. Ya. Entonces, recordamos que el magnesio es un metal alcalino térreo. Entonces, en la sal va a tener una carga de +2. Y el bromuro tiene una carga de -1. Entonces necesitamos dos bromuro para neutralizar las cargas. Ya, entonces nos da la entalpía de sublimación del magnesio, la entalpía de ionización de magnesio para llegar al estado de 2+, es decir, que no tenemos que hacer el proceso de primera ionización, y luego el de segunda ionización. Nos da la vaporización del bromo, porque hay que recordar que el bromo en estado elemental, o sea, como molécula de bromo 2, se encuentra en estado líquido. Tenemos la disociación, es decir, el proceso en el que separamos a esta molécula en sus átomos, la ganancia de un electrón y finalmente la entalpía de formación. Entonces, así mismo vamos dibujando las etapas. Aquí tenemos magnesio, a ver si le pongo el color. Tenemos magnesio en estado sólido, ya como tal, más bromo 2, que está en estado líquido, y queremos que forme bromuro de magnesio 2. Bromuro de magnesio. Entonces tenemos aquí, entonces aquí tenemos nuestra primera ecuación. Recordemos que aquí los reactivos son el estado en el que empezamos, ¿ya? Aquí tenemos el estado final, lo marco con otro color, y aquí le pongo magnesio, no, bromuro de magnesio. Ya. Entonces, este es el componente final al que queremos llegar.
Entonces, vamos dibujando y flechas por aquí. ¿Qué flecha? Entonces, este podría ser como nuestro destino final, ya a lo que deseamos llegar. Y podemos dibujar otra que va a contener la entalpía de red, el paso de la entalpía de red, que es lo que buscamos. Aquí recordamos que la entalpía de red la tenemos que formar de magnesio positivo en estado gaseoso más 2 átomos o 2 iones de bromuro con carga negativa en estado gaseoso. ¿Ya? Aquí tiene que ocurrir una reacción que finalmente nos lleve al bromuro de magnesio. Entonces, vamos haciendo el primer paso. ¿Qué sería? Lo puedo definir como llevar el magnesio. Llevamos el magnesio, que se encuentra en estado sólido, lo llevamos al magnesio, que se encuentra en estado gaseoso. ¿Ya? Entonces ahí ya cumplimos una de nuestras primeras condiciones. Entonces aquí dibujo otra flecha. ¿Ya? Creo que me va a faltar el espacio final, no importa. Entonces, ahí tenemos nuestro primer paso. Nuestro segundo paso va a ser llevar, déjame ver esto acá arriba. El segundo paso va a ser llevar el magnesio. No, perdón, va a ser llevar el bromuro. El bromo, que se encuentra en bromo 2 en estado líquido, lo llevamos a bromo 2 en estado gaseoso. Polibromo. Aquí le hago énfasis para distinguirlo de la molécula y el átomo. Ya, entonces, llevamos este bromo a un gas. Y ahí, nuestro siguiente paso sería disociar el bromo. ¿Ya? Y llevarlo a bromo, y bromo 2, llevarlo a 2 átomos de bromo. Este es gas y el otro también es un gas. ¿Ya? Entonces aquí ya tenemos el bromo en estado gaseoso, tenemos los átomos de bromo en estado gaseoso. Lo que nos queda sería esto, lo pongo como con rojo para indicar el punto máximo. Nos queda analizar el gas de magnesio. El magnesio en estado gaseoso. Ya. Magnesio en estado gaseoso que libera un electrón, o sea que se ioniza,
queda otro electrón. Este en estado gaseoso, todos manteniéndose en estado gaseoso. Ya. Y el último paso que nos falta sería llevar el bromo, que ahora ya lo tenemos en forma de átomo, el bromo en forma de átomo que está en estado gaseoso. Lo llevamos, no sé, ya, lo llevamos, hacemos que gane un electrón y lo llevamos a bromuro, ion de bromo. Ya. Entonces ahí ya tenemos todas las etapas dibujadas. Este es lo final. Es magnesio 2 más. ¿Qué cosa? Magnesio 2 más. Ah, perdón, sí, tienes razón. Aquí, bueno, lo malo es que no me permite modificar. No me permite modificar esto aquí. Podría. Podría aquí ponerle aparte. 2 más. Y aquí le pongo más 2 electrones. Ya, listo. Entonces, con eso ya realizado, aquí también entonces sería 2 más. Y ahí lo que hacemos es definir qué entalpía corresponde a cada paso. Entonces aquí tenemos entalpía de formación, que sería para esta primera flechita. Tenemos la entalpía. ¿Cuál fue la primera que definimos? Entalpía de... Y a la de sublimación, el HS, sublimación del magnesio. ¿Ya? Ya. Luego tenemos la vaporización, el H de vaporización para el bromo. ¿Qué más tenemos? Entonces tenemos aquí la entalpía. A ver, le hago el resto aquí para asociárselo a cada una de las flechas. En primer lugar tenemos aquí la entalpía de vaporización, de sublimación de magnesio. En segundo lugar tenemos la entalpía de vaporización del bromuro. En tercer lugar tenemos la entalpía para la disociación, el pH, el HL. Y por último, que lo pongo acá, tenemos la entalpía de ionización para el magnesio. Y acá tenemos voy a cambiar esto fácilmente.
¿Y si me pongo ver? No. Ya. Entonces, de este otro lado, tenemos la entalpía de absorción de un electrón. Entonces, aquí nos toca analizar si cada uno de estos procesos está correctamente definido con el coeficiente. Entonces, empezamos con el estado inicial, que tenemos magnesio y bromuro, el primero en estado sólido y el segundo en estado líquido. Entonces, vaporizamos, sublimamos este magnesio y obtenemos un átomo, un mol de magnesio en estado gaseoso. Entonces, conservamos el mismo mol con el que iniciamos. Luego, vaporizamos el bromuro, lo vaporizamos y tenemos bromuro en estado gaseoso, que es la misma cantidad con la que iniciamos. Entonces, ahí nos mantenemos bien. Entonces, hasta el momento, tenemos 1 de entalpía de sublimación, 1 de entalpía de vaporización, y ahora hacemos que el bromuro se disocie, es decir, este gas de bromuro se disocie y forme 2 átomos de bromo. Entonces ahí ya tenemos una entalpía de disociación. Ya, entonces por el momento esto se mantiene como 1, 1 y 1. Luego tenemos la entalpía de ionización, pero muy importante que ya nos dicen que esta entalpía de ionización corresponde del magnesio que está en estado de gas, se ioniza a magnesio más 2. Entonces esto ya corresponde a todo el cambio. Entonces ya sería 1 también aquí. Finalmente, tendríamos aquí ya la entalpía de absorción de un electrón, y tenemos el gas de bromuro, perdón, tenemos los átomos de bromo que absorben un electrón, y tenemos bromo menos 2. Pero aquí hay que considerar algo muy importante, de que aquí solamente tenemos un átomo de bromo, pero originalmente nosotros estamos partiendo con 2 átomos de bromo. Entonces a este de aquí la tengo que multiplicar por 2, ¿ya? Entonces a este proceso, o a este paso, lo tengo que multiplicar por 2, ¿ya? Y finalmente, bueno, aquí ya esto se extendería para acá. Todo este flechito ya no existe, sino que todo esto pasa al estado de acá. Y ya tendríamos el estado final. Entonces, aquí podemos decir que la entalpía de formación, va a ser igual a la entalpía de sublimación más la entalpía de vaporización más la entalpía de disociación más la entalpía ¿dónde está este proceso? No, no me deja mucho. ¿Por qué me deja mover? Ya. Más la entalpía de entalpía de ionización más 2 veces la entalpía de absorción de electrones, y finalmente más la entalpía de efecto. ¿Ya? Entonces, con todo esto, ya podemos decir que la entalpía
de red va a ser igual a pues, acá, menos va a ser igual a la entropía de formación menos la suma de todas estas entalpías. Entonces, ya podemos realizar el cálculo. ¿Cuánto tenemos de entalpía de red para la sublimación? A 148. Entonces, un momento. Entonces, tenemos que 148 más la entalpía de vaporización, que es 31, más la entalpía, ¿cuál le seguía? La entalpía de La de sublimación, después la de vaporización. la sublimación, vaporización, la de disociación. ¿Cuánto es la entalpía de disociación? 193 más la entalpía de ionización, 2187, más la entalpía de ionización. Así está. Sublimación, vaporización, disociación, ionización. Y aquí viene dos veces la entalpía de absorción, que es menos 131. Es 331. ¿Ya? Entonces esto nos da un total de 2233. No estoy seguro si este es el número correcto. Empezamos de nuevo. Sería 148 más 31 más 193 más 1184 más 2 veces menos 131. Entonces tenemos este resultado, que sería 1901, y eso le tenemos que restar. Entonces tenemos que la entropía de formación es menos, la entropía de formación es menos 534 menos, no sufro, ahí sí. Entonces menos 524, y le tenemos que restar el valor que nos dio, que sería menos 901. ¿Ya? Y entonces nos da un total de menos 2425 kilojoules por kilomol. Entonces, esa sería la entalpía de red para este caso. ¿Ya? ¿Alguna consulta o alguna duda hasta ahí? El profesor decía que tenía que salir negativo, o algo así. Sí, tiene que dar negativo. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, estás pasando de un estado de alta energía, que sería tener iones en forma de gas, que están en un estado de alta energía, a uno de más baja energía, que sería lo más estable, un sólido. ¿Ya? Por eso esta reacción tiene que ser exotérmica. ¿Ya? Libera energía para poder estar en este estado que es más estable o con menor energía. ¿Ya? Entonces, por eso es que se espera que este resultado sea negativo. ¿Ya? Si te da un resultado positivo, eso quiere decir que ya está mal.
Una consulta, ¿alguna duda con el cálculo que hice o fue un poco rápido? No, a mí me sale distinto, me sale 2421. 2421. Sí, o sea, No, con el negativo. no sé, a ver, la suma de todo esto, te dio, ¿cuánto te dio? Porque a mí la Sí. suma de todo, a ver, no me refiero a la suma de la entalpía de formación, de sublimación más la de No, vaporización y me todo eso, salió 1897. 1897. Lo multiplicaste por 2 la entalpía El de- 331, sí. ah, perfecto. A ver, vamos a comprobar. Serían Sería, todas, ¿cierto? ¿cómo Excepto en, la última. cómo en todas? O sea, todas estas, estos delta H que están aquí, todos estos valores, y el de aquí tendría que multiplicarse por 2, la No, sumatoria. no todos. Recuerda que aquí, por eso estamos analizando paso por paso. Aquí conservas el mismo número para este paso, eh, lo conservas con el mismo número, Ujú. con el que empezaste, con el que está definido la reacción o la entalpía, y todos han conservado el mismo número, menos en el paso de acá, que es el de absorción, porque el de absorción de un electrón se lo analiza como estoy aquí poniendo, con un solo átomo. Pero nosotros no queremos analizarlo con un solo átomo, sino con dos, porque tenemos al final dos iones de bromuro en estado gaseoso. ¿Ya? Entonces, como tenemos dos iones O de sea, yo bromuro me en refería que el 331 hay que multiplicarlo por 2, ¿cierto? ajá, el 331 lo tienes que multiplicar por 2. Por eso me da, pero es menos 230, 331. ¿Sí consideraste eso? Porque recuerda, tenemos 138 más 31 más 193 más 2187 más dos veces menos 131. ¿Ya? O no sé si Ahí, aquí, ahí apareció ahorita en el cálculo, cuando puso primero el signo de la multiplicación y después el negativo, se le quedó el negativo. Eso que se restaba. ya, deja ver si no es el por es el error que estoy cometiendo. Sería menos 130. No, sería menos 100. No, menos. No sé si. A ver, 2 por menos 131, creo que es ahí. Ajá. Más, ahí sí, 148 más 193 más el 31 y el más 1807. Allá. Entonces ahí sí me da lo que tú me estás diciendo. Esto menos, no, era más, no. Entonces 1897, 1897 menos, no, 124 activo menos 187. Y ahí sí me da, ¿verdad? Lo que quiero decir. Que sería 2200, 2422. Ya. No estoy muy acostumbrado a usar la calculadora del, del computador. Pero bueno, básicamente ese es el proceso. Identificar por cada cuánto tienes que multiplicar cada paso que estás haciendo en la operación, en el proceso.
para obtener finalmente la entalpía de red. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna otra consulta o alguna duda que tengas? No. Ya. En tal caso, podemos así igualmente inventarnos un ejercicio, pero pero nos inventamos cuáles serían las entalpías. Por ejemplo, a ver, están a ver todos. Ya. Entonces, ahí sí. Entonces, tenemos aquí, supongamos, un ejercicio en el que queremos formar, qué sé yo, yoduro de calcio, ¿ya? Entonces queremos analizar la entalpía de formación para el yoduro de calcio. Entonces, ¿de qué vamos a partir? ¿Cómo va a ser la reacción de formación de esta sal? De esos estados más estables, ¿Ya? ¿Y cuáles son? el calcio y del yodo. Yodo. ¿Es líquido o gaseoso? Creo que es sólido el yodo en estado elemental, si no recuerdo mal, o si no sería líquido. Elemento. El yodo lo encontramos como sólido a temperatura ambiente. Entonces tenemos calcio, estado sólido, más yodo, yodo 2 en estado sólido, y lo vamos a transformar para obtener dióxido de calcio. Todo está en estado sólido. Entonces, ¿qué pasos puedes imaginarte para poder obtener los iones de calcio en estado gaseoso y los iones de yodo en estado gaseoso? Ya, si partimos del calcio, primero tendría que ser la energía de, para cambiar de fase, de sólido a ¿Ya? líquido. ¿De qué fase a qué fase lo vas a cambiar? A ver. Lo que queremos llegar es a gaseoso, ¿cierto? Tendría que ser de sólido a gas, sublimación. Ya, exacto, una sublimación. Entonces, aquí tenemos el primer proceso, que sería el calcio en estado sólido, y lo alteramos o lo calentamos lo suficiente para obtener calcio en estado gaseoso. Y esto corresponde a una entalpía de sublimación. Ya, ¿qué más tenemos que hacer? Ya tenemos el calcio en estado gaseoso. ¿Qué otra cosa necesitamos?
ionizarlo. Ujú. Lo ionizamos. Ya, entonces, Que ahí calcio. serían 2 veces. Ionizarlo 2 veces. Ya, ahí depende de los datos que te den. Porque, por ejemplo, si yo ya te doy la ionización del calcio en calcio más 2, entonces ya no necesitas ionizarlo 2 veces. Pero si te doy solamente la entalpía de primera ionización y luego la de segunda ionización, entonces ahí sí tendrías que hacerlo 2 veces. ¿Ya? Entonces ahorita vamos a Sí. hacer como que lo ionizamos una primera vez y luego una segunda vez. ¿Ya? Para notar las diferencias. Entonces tenemos yodo plus, el cual lo vamos a transformar en yodo más 1 en estado gaseoso y liberamos un electrón. Entonces aquí tenemos la entalpía de primera ionización. Y luego tenemos este yodo, este calcio más, y lo alteramos, perdón, y lo ionizamos para tener calcio más 2 en estado gaseoso y obtenemos otro electrón. Entonces esto correspondiría a la entalpía de segunda ionización. Ya, entonces ahora ya tienes el calcio en estado gaseoso y formando iones de calcio más 2. Ya tienes la primera parte. Ahora te falta obtener el yodo en estado gaseoso y formando un anión. Entonces, ¿cómo haces esos pasos? Llevándolo a sí mismo de sólido a gas. Ya, pero en este caso, ¿lo puedes llevar directamente de sólido a gas o tienes que hacer otro paso? ¿Cómo otro paso? O sea, tú puedes sublimar directamente a presión atmosférica el yodo a gas o no se puede. No sé. Bueno, para el caso del yodo, al menos a las presiones que nos encontramos normalmente, tenemos yodo 2, que se encuentra en estado sólido, y primero tenemos que llevarlo al estado líquido. Al estado líquido. ¿Ya? Es decir, que primero tenemos que derretirlo, básicamente, y luego, cuando ya está en estado líquido, ahí sí lo podemos llevar al estado sólido, luego al estado gaseoso. Entonces tenemos ¿Cómo me doy cuenta de eso? O sea, que si, ¿a qué elemento podría llevarlo directamente de sólido a gas o tendría que pasarlo primero por líquido? Bueno, aquí tendrías que recordar la naturaleza de cada uno de los elementos, ¿ya? Por ejemplo, el yodo, si tú buscas rápidamente en Wikipedia, te vas a encontrar que tiene punto de fusión y punto de ebullición. Eso ya directamente te está diciendo que el yodo lo puedes encontrar en estado tanto sólido, líquido, como gas, ¿ya? Y ahí también te dice que el punto de fusión se encuentra a 114 grados centígrados. Entonces sabes que a temperatura ambiente, que es el estado de referencia, tiene que estar en estado sólido, ¿ya? Entonces pues, es por eso que primero pasamos este yodo del estado sólido al estado líquido. Y luego que hacemos ese cambio, ahí sí pasamos el yodo del estado líquido al estado gaseoso, ¿ya?
Esto correspondería a la entalpía de vaporización. ¿Ya? Una pregunta, digamos, si me toman una pregunta así en el examen, ¿que me tendrían que dar los puntos de ebullición y fusión para yo poderme guiar o cómo? Bueno, más bien te darían, lo más probable es que no te los den, pero te darían las entalpías, ¿ya? Entonces, con las entalpías ya puedes más o menos pensar si vas a tener que analizar el caso de vaporización o el caso de fusión, ¿ya? Pero no es el Y caso en que me dan valores que, o sea, no los necesito, igual me los ponen para hacerme confundir. sí puede suceder ese caso, o sea, que te den como que un dato que esté de más y pienses que los tienes que usar, pero para eso tienes que recordar qué sustancia estás trabajando. Porque por lo general, tú sabes que los compuestos diatómicos de los elementos halógenos, o los gases diatómicos de los elementos halógenos, eh, se encuentran o en estado sólido, perdón, en estado gaseoso, que sería el cloro y el flúor, en estado líquido, que sería para el bromo, y en estado sólido, que sería para el yodo. ¿Ya? Eso es lo que siempre va a suceder. Esas son condiciones ya que están... Así es como se comportan esos compuestos a condiciones normales. ¿Ya? Entonces ahí básicamente tú ya tienes que aprenderte con qué tipo de elementos estás trabajando para poder hacer ese tipo de análisis. ¿Ya? Tampoco no es algo tan complicado porque es simplemente recordar más o menos en qué estado se encuentra. ¿Ya? Y toman que los de los metales, los metales, del grupo uno y grupo 2 combinado con Mm, valor. claro, te toman en el grupo uno y grupo 2 en metales y te pueden estar tomando del grupo 7 de los halógenos o del grupo de los oxígenos. ¿Ya? Que ahí también sería recordar en qué condiciones se encuentran cada uno. Pero lo más probable es que te tomen con halógenos, ¿ya? Si no, tampoco no estaría mal que revises qué tipo de compuestos se encuentran en estado, eh, se encuentran, en cuál es el estado de cada uno de los elementos en condiciones normales o estándares, ¿ya? Por ejemplo, ahí recordar en qué estado se encuentra el azufre o el arsénico, aunque no, no suelen tomar más allá de los halógenos. Por eso tampoco no es como que muy complicado. ¿Ya? Bueno, siguiendo con el ejercicio, ya tienes analizado el yodo que está en estado sólido, lo llevaste al estado líquido, y del estado líquido lo llevaste al estado de gas. Ahora, ¿qué falta? Podría ser esto de la afinidad, de la afinidad electrónica, ganar electrones. Ajá. Entonces, pero falta otro paso antes de eso. Recuerda que aquí tienes el yodo, pero en forma molecular. Y la afinidad ocurre cuando tienes el yodo, pero en forma atómica. Ah, disociarlo. Exacto, entonces te toca ahorita disociar el yodo, que está en estado gaseoso, y ahora obtienes dos átomos de yodo en estado gaseoso. ¿Ya? Entropía de disociación, y ahí sí hacemos lo que tú me estás diciendo, de llevar este yodo que está como átomo, hacer que gane un electrón, y tenemos yodo menos uno en estado de gas. ¿Ya? Entonces, este corresponde a la entalpía de absorción o del electrón riesgo. ¿Ya? Y ahí finalmente ya tienes
todas las reacciones. Faltaría hacer la reacción, que es la de la formación del cristal a partir de los compuestos o de sus iones en estado de gas. Es importante escribir esa reacción para recordar cuánto de cada elemento estás utilizando. En este caso tenemos el calcio, 2 más, sí, 2 más, que está en estado gaseoso, más el yodo, que se encuentra con una carga de -1, que también está en estado gaseoso, y lo transformamos directamente a yoduro de calcio. ¿Ya? Entonces, ahora lo que nos falta analizar sería ver por cuánto tenemos que multiplicar cada una de estas reacciones para obtener la entalpía directamente la entalpía de H. ¿Ya? Entonces aquí tenemos HS. ¿Por cuánto lo tenemos que multiplicar? No hay que multiplicar. Hay que multiplicarlo, o sea, lo multiplicamos básicamente por 1. 6 por 1 por 1. Aquí. 1. Ya la entalpía de primera ionización. ¿Cómo? El de una ionización. No. También la multiplicamos entonces. Sería el que es el de la afinidad electrónica. Ya, listo. Entonces aquí, esto sería H. HF. Ya. Esto sería HB. Esto sería HP. Y esto sería H. H. U. En el caso acá le voy a poner H for de formación. Entonces aquí tenemos 1, 1, 1 y aquí 2. ¿Ya? Y entonces aquí tenemos finalmente 1. Entonces la entalpía de formación, la entalpía de red, el HU, va a ser finalmente igual a todo esto. Sería a la entalpía de formación, menos todo esto de acá. Ya. No sé si lo copio. No lo copio. Entonces tenemos que sería menos todo esto de acá. Podemos designarle aquí un valor desconocido. La entalpía de formación en estos casos tiende a ser negativa. Supongamos que es menos 10, por darle un valor cualquiera. La entalpía de sublimación, ¿qué esperas? ¿Que sea valor positivo o negativo? ¿Cómo? La entalpía de sublimación, ¿tiene que ser positiva o tiene que ser negativa?
Positiva. ¿Ya? ¿Y por qué sería positivo? ¿Qué es lo que sucede cuando sublimas Porque este? Sí, dime. le tengo que dar energía. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué está pasando en esa reacción? O en ese proceso, mejor dicho. Porque lo estoy cambiando de estado. Estoy pasándolo de sólido a gaseoso. Y recuerda que un sólido tiene en comparación menos energía que un gas, ¿ya? Entonces por eso es positivo. Yo le pongo, qué sé yo, un valor de 1. Las energías de primera y de segunda ionización tienen que ser también positivas o negativas. ¿Qué está A ver, ocurriendo? ahí es para, ahí tendría que, ahí como está perdiendo un electrón, esa energía es la que es la necesaria para poder hacer ese paso. Ajá. Tendría que Entonces, ser sí, dime. positiva. Exacto, es positiva porque esa es la energía que le estás añadiendo para retirar un electrón. Entonces, la energía de ionización, supongamos que aquí sería 25, y la segunda sería más alta o más baja. Creo que sería más alta, ¿Ya? ¿Y por qué sería más alta? porque se hace más difícil arrancarle otro electrón. ¿Ya? Está bien. Recuerda que aquí ahora ya no tienes calcio en estado neutro, sino que tienes ya calcio con una carga positiva. Entonces el electrón sí se ve atraído hacia la carga positiva que tiene este primer ion de calcio. Por eso es que también aumenta la energía de ionización, de la segunda energía de ionización. Entonces aquí lo puedo poner como, qué sé yo, un valor de 100. ¿Ya? Entonces, para ver ese aumento entre la primera energía de ionización y la segunda energía de ionización. Ya. El siguiente paso sería energía de vaporización, perdón, de fusión y de vaporización. ¿Son positivas o negativas? Tendrían que ser negativas, ¿Ya? ¿Por qué dices que tendrían que ser negativas? porque, por ejemplo, como el estado final al que nosotros queremos llegar es al sólido y se tiene menos energía. Pero en este proceso, ¿el estado final es sólido o es líquido? ¿O es vapor? Ah, ya, ya. Entonces tendría que ser positiva, Ajá. porque el líquido tiene más energía. Con respecto al estado sólido en este proceso, y aquí el líquido está pasando de líquido a gas. Es decir, que le estás agregando energía para llevarlo al estado gaseoso. Recuerda que el Ambas análisis... Sí, dime. son positivas. Ambas son positivas, entonces. Ajá, ambas son positivas. Aquí lo puedo poner como un valor de 3, aquí un valor de 4. ¿Ya? Entonces, ¿qué iba a decir? Ya, importante recordar que todos estos análisis los hacemos por el proceso individual. Ya, todo esto es para cada una de las etapas que estamos analizando. La energía de disociación también sería positiva o negativa. No estoy segura. Puede ser positiva. Ajá, sería positiva. Recordemos que aquí eh, para estos tipos de compuestos covalentes, si recuerdas teoría de orbitales moleculares, se formaba la molécula
porque era un estado más estable que los átomos individuales que la conforman. Por eso es que se fusionaban, por eso es que se podía fusionar los átomos para formar una molécula. En cambio, en este proceso estamos haciendo lo contrario. Tenemos la molécula ya formada y la estamos disociando. Entonces tengo que aplicar una energía que rompa esa molécula, ¿ya? Y obtengo así los átomos de forma individual, ¿ya? Por eso es que en este caso esta entalpía es positiva. Y le pongo, qué sé yo, y finalmente la energía de electron gain, ¿qué pensaría? ¿Sería positiva o sería negativa? Y eso es para darle un electrón, ¿cierto? Positiva quizás, Dijiste es positiva. sí. ¿Ya? ¿Y por qué dices que es positiva? O sea, para poder entregarle ese electrón. Ya. Aquí depende bastante del tipo de elemento con el que estés trabajando, ¿ya? Por ejemplo, aquí estamos trabajando con un átomo del grupo de los halógenos, que es el yodo. Y si recordamos, el yodo es un compuesto no metálico que tiene facilidad o afinidad a ganar electrones, ¿ya? Es decir, que el yodo está dispuesto a dar energía para formar un ion. Es decir, que se va a liberar energía. Y en este caso, eh, se refleja esa liberación de energía con un signo negativo, ¿ya? Si estuviéramos trabajando con metales, ya sería lo contrario, porque los metales no están tan dispuestos a ganar electrones, ¿ya? Entonces, eso se puede hacer o un valor negativo muy, muy pequeño, o incluso hasta un valor positivo, ¿ya? Pero en este caso, para ganar un solo electrón, tenemos una entalpía ya negativa, ¿ya? Porque en este caso, el átomo como tal está dispuesto a ganar ese electrón. Aquí tenemos un valor negativo pequeño. ¿Sí está claro esa última parte? ¿Podría repetirla de nuevo? No lo entendí muy bien. Tenemos aquí un átomo de yodo, solo un átomo cualquiera de yodo, ¿verdad? Entonces, el yodo en su capa de valencia, ¿cuántos electrones tiene? 7. Ya tiene 7 electrones. Y nosotros sabemos que por lo general, por regla del octeto, los átomos van a querer completar su capa de valencia a 8 electrones. Sí. Entonces, para el yodo es más fácil ganar otro electrón más y así alcanzar esa estabilidad. Entonces, como quiere ganar ese electrón, lo podemos interpretar así, es capaz de ofrecer energía para absorber un electrón, ¿ya? No es que tú lo estás forzando, no, sino que el yodo, por su propia naturaleza, está dispuesto a hacer un esfuerzo para ganar ese electrón. Por eso en este caso la entropía es negativa, porque la energía, tú no le inyectas energía para que gane el electrón, sino que más bien él la libera, ¿ya? Para ganar ese electrón, ¿ya? Porque está dispuesto a hacerlo, ¿ya? No es como en el caso de los metales, que los metales no están dispuestos a ganar electrones, más bien están eh, es más fácil que ellos los pierdan, ¿ya? Igual le tienes que ingresar energía, pero para ellos, para los metales es mucho más fácil perder electrones que ganarlos. En cambio, para los no metales es mucho más fácil ganarlos, ¿ya? Y por eso se refleja en este símbolo negativo. ¿Ahí sí está un poco más claro o todavía no? Sí, sí. Claro. Gracias.
Entonces aquí nos inventamos estas unidades, kilomol por joule, digamos que es un coeficiente. Y aquí voy haciendo el cálculo. Esto, esto. Ya. Entonces, finalmente, la entalpía de red va a ser la entalpía de formación menos la suma de todas estas entalpías. ¿Ya? Y ahí, con estos valores inventados, nos daría una entalpía de red de menos 442 kilojoules por kilomol. ¿Ya? Ahí si nos pusiéramos a buscar cada uno de estos valores, podremos encontrar correctamente cuál sería la entalpía de red para el hidruro de calcio. Entonces, ahí sí está más claro todo este tema. Sí. Sí. Ya. ¿Alguna otra consulta? No, solo vimos este tema, y aparte del hidrógeno, pero era más teórico, ¿no? Sí, porque tampoco no estoy tan seguro de que tanto han cambiado los sílabos últimamente. No han visto, entonces, no han visto nada de metales alcalinoterrios, características. No, eso dijo el profesor que lo iba a dar después que termináramos de ver esto. Ya, entonces, si no hay nada más, puedes hacer cualquier otro tipo de consulta, y si no, ya puedo terminar con las ayudantías. Si solamente han visto hasta ese tema, No, sí, solo este tema. ya. No hay consultas sobre el hidrógeno o el resto de temas. No, por ahora no. Ya. Una consulta. ¿No han visto entonces síntesis de metales? Como di en la clase pasada, con mezclas de procesos de electroquímica. Eso no han visto para nada. No. O sea, vimos electrólisis. Eso no. Ya, pero eso era para como síntesis del hidrógeno. No, entonces no. Pero entonces una celda electrolítica no han visto, aparte de la de producción de hidrógeno. O sea, vimos celdas electrolíticas y también los distintos tipos de baterías. Ya, ya, ya. Ajá, eso. Ok. Bueno, entonces, si no hay más consultas, ya puedo parar la grabación. ¿Ya?